No hay ruta tan histórica como el Camino del Norte, la primera senda que tomaron los peregrinos desde cualquier rincón de la cristiandad para alcanzar aquel descampado de Iria Flavia, donde el rey Astur, Alfonso II, que fue el primer peregrino, mandó levantar una pequeña iglesia de piedra y barro. De ella nacerían prodigios, y el fabuloso románico de piedra de Santiago sería solo el menor de ellos. Porque el mayor prodigio es hacer este camino de la costa, una de las más emocionantes rutas que ha recorrido el hombre, entre la montaña y el mar. El verde de los prados se funde con el azul y en la calima se pierden los sueños. Aunque es este el mejor lugar para volver a encontrarlos, basta entrar en cualquier pequeña aldea marinera y perderse en sus calles o en los ojos de sus gentes para encontrar cualquier cosa que se busque, incluso a uno mismo. De puente a puente, de estrella a estrella, va el ansia peregrina. Lo dice Álvaro Cunqueiro para expresar el paroxismo religioso que envolvió a Europa a raíz del descubrimiento del sepulcro, y el propio Santiago contribuyó a aumentar su leyenda. Castro Urdiales es hija del mar y fue puerto desde antiguo, pues pese a que la romanización de estas tierras fue casi inexistente por la fiera resistencia de los cántabros, los romanos se las arreglaron para fundar aquí un puerto de nombre Flavio Briga. Pero fue sobre todo como salida al mar del reino de Castilla que Castro se convirtió en villa de importancia. Desde que el rey Alfonso VIII le concedió privilegios, creció en el comercio con Flandes, Francia e Inglaterra. Y desde aquí se proveyó de salazones las mesas monacales, los hospitales y los hogares burgaleses para que pudiesen, como buenos cristianos, guardar la vigilia de los viernes, aquellos que vivían lejos del mar y del buen pescado. Si Castro le es fiel al mar, el mar siempre le ha sido fiel a Castro. El camino sigue por la costa y por los encinares, las pequeñas calas y los acantilados, donde las doncellas de la niebla, con sus ojos de bruma, acechan con su belleza al peregrino, hablándole de las creencias precristianas que aún viven en algunos caseríos, al abrigo de la canción de una muchacha. Desde Laredo se fueron las princesas de Castilla a casar con reyes extranjeros, y fue Laredo lo último que vieron de su querida tierra castellana. Y como si Laredo no quisiera ser solo lugar de despedidas, sino también de venturosas llegadas, el 26 de septiembre de 1556 es el hijo de Juana, el emperador Carlos V, quien llega a bordo del navío Espíritu Santo. Pero sigue la rueda de la vida y Felipe II desembarcará aquí, más tarde, tras presidir en Flandes las exequias de su padre. Porque Laredo, aunque nacido de un modesto asentamiento prehistórico que creció luego al amparo del monasterio de San Martín, siempre estuvo destinado a la fama internacional. En 1960 fue elegida por los reyes del celuloide, verdadera dinastía reinante en el siglo XX, para el rodaje de El Coloso de Rodas. A partir de este momento, fue imparable el aflujo de los turistas franceses que sustituyeron a los antiguos peregrinos. Laredo
conserva su pátina de pueblo de camino, y la iglesia de Santa María y el arrabal dan cuenta de los días soleados y olvidan los lluviosos, mientras la playa de la Salvé acoge a todos con benevolencia misericordiosa. Colindres, villa señorial, acogió en estas aguas de la ría de la Son a los astilleros reales, de los que saldrían tantos barcos para las escuadras, barcos que surcarían tantos mares. Y en la cercana Treto aún se conserva una casa con el nombre de Madame, en recuerdo de Bárbara Blomberg, amante de Carlos V y madre del Jeromín de las novelas. Su tumba no está lejos. La madre del héroe de Lepanto, don Juan de Austria, al que Felipe II envidió siempre la belleza y el carisma, duerme para siempre en medio de una alta marisma, en un altozano cubierto por un encinar que mira a Santoña, en el monasterio franciscano de Monteano, más allá de los afanes y de los siglos. Santoña, puerto romano, es hija del mar, como tantas poblaciones de la costa, pero hija predilecta. Por causa de su inmejorable situación, siempre fue objeto de la codicia de los señores de la guerra. Desde la de la independencia a otras guerras, innumerables fueron las hazañas de sus hijos por tierra, pero sobre todo por mar. Aquí nació el gran cartógrafo Juan de la Cosa, que tras acompañar a Colón, realizó el primer mapamundi donde aparece América, y gracias a quien el mundo fue un poco más redondo. De la marisma de Santoña salen las ánades reales a vigilar los fuertes de San Martín y San Carlos para esperar a un enemigo que ya no llegará. Les recibe en cambio la iglesia de Nuestra Señora del Puerto y la bondad del Monte Buciero, que protege aves y hombres de la mar y de los vientos. No se sabe a ciencia cierta dónde se construyó la Santa María, la más famosa de las tres carabelas, cuya propiedad se atribuye al ilustre santoñés, pero podría haber sido en los astilleros de Gama, en Escalante. El peregrino pasa por Noja, Quejo e Isla antes de llegar al faro de Ajo, el punto más septentrional de Cantabria. Por Ribamontana al mar, se llega entre Agua Azul y Prado Verde a Pedreña. En su Real Club de Golf se formaron estrellas que brillarían en otros mares, como Ramón Sota y Severiano Ballesteros. Pero es la mar, la verdadera dueña de Pedreña, quien ha modelado los músculos de sus hombres, igual que los perfiles de su costa, a golpe de traineras y de oleaje.
Santander, tú eres novia del mar. Así reciben los niños cantando al peregrino o al viajero, y Gerardo Diego, el mejor 27 de Santander, agrega: el aire aquí se bebe, y de tan fina el agua naciente se respira. Hace mucho que Santander comenzó a ser bella. En el año 26 a.C., los romanos, tras derrotar por fin a los cántabros, fundaron aquí un puerto llamado Portus Victoriae. Pero el nombre de Santander se lo tendrían que ganar los del lugar con una bella historia. En el siglo III después de Cristo, una barca de piedra que transportaba las reliquias de los mártires Emeterio y Celedonio llegó milagrosamente a estas costas. En conmemoración de uno de estos santos, se construyó la abadía de San Emeterio unos cuantos años más tarde, Sant Ander. En el siglo XIX, y con la popularidad de los llamados baños de ola, el barrio de El Sardinero crece en extensión y elegancia, y la antigua villa pesquera se transforma en ciudad comercial y señorial. El primer socio del Club Marítimo es el propio rey Alfonso XIII, abriendo el camino a Puerto Chico, el actual puerto deportivo. El Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es una combinación de elementos arquitectónicos franceses e ingleses. Fue un regalo que el pueblo de Santander hizo al monarca Alfonso XIII en 1912, pero no en calidad de rey, sino de ciudadano Alfonso, por lo que sería heredado por su hijo Juan a título privado y nuevamente comprado al rey por el Ayuntamiento de Santander. Fue símbolo del esplendor que la monarquía trajo a los paseos de Pereda y Pérez Galdós y al Sardinero, que se convirtieron en paseo de la fama de una nobleza que podía presumir de haber ornado Santander con las más bellas mansiones, haciendo del veraneo del norte un sinónimo de buen gusto y elegancia. El peregrino queda muy impresionado por la fuerza telúrica del faro de Cabo Mayor, otro Finisterre, en el que la naturaleza enseña lecciones de humildad y grandeza a los humanos que se atreven a caminar hasta el Puente del Diablo. El peregrino que ha recorrido las sendas verdes del norte no ha caminado en vano. Dice Paulo Coelho en su Peregrino a Compostela:
que no es necesario subir a una montaña para saber si es alta. Pero este camino sí hay que recorrerlo, con las piernas o con el corazón, porque no hay que perder el norte, y al norte hay un camino. La Edad Media no fue solo un mundo estático, donde señores y vasallos conocían su lugar en el mundo. Fue el tiempo en que el hombre comenzó a caminar buscando ese lugar en el mundo. El camino podía llevar toda la vida de un hombre y podía acabar con la vida de un hombre. Se podían encontrar la paz o la espada, la tumba o un tesoro invisible. Hubo muchos caminos célebres, y cada uno con sus peregrinos, pero ninguno hacía el camino al andar, como el de Compostela. Miles de peregrinos llegaban cada día a la ciudad del apóstol desde todos los rincones de la cristiandad. El camino era mágico, sin importar mucho si Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y de Salomé, una de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, llegó a peregrinar en España, o si los restos del apóstol eran auténticos. Gracias a Santiago, la cristiandad tuvo una figura que unía a todos en la lucha contra el Islam, y la antigua Hispania se convirtió en uno de los centros espirituales de Occidente. Vamos al lado del mar, por una costa hermosa y tentadora, acantilados esculpidos por la fuerza sobrenatural de las olas, playas solitarias, rías donde los animales y las plantas todavía se maravillan de la vida. Las dunas de Liencres son las más altas de España. En su parque natural, entre la ría de Mogro, la desembocadura del Pas y el mar, se encuentra el sistema más importante y extenso del litoral cantábrico. Suances es hija y madre de la literatura. Aquí halló Pereda el escenario para su novela La Puchera, y en Cortiguera Amós de Escalante el de su Ave María Estella. Pero sobre todo aquí estuvo la casa solariega de Calderón de la Barca. Los de la Barca eran nada menos que los dueños de la embarcación que pasaba a los peregrinos de un lado a otro para salvar las casi siempre peligrosas aguas del río. Algunos peregrinos fueron acogidos en su casona medieval, y la leyenda y Amós de Escalante afirman que uno de ellos fue San Francisco de Asís cuando peregrinó a Compostela. Dice Jean-Paul Sartre que Santillana es una reliquia de la vida del hombre, y añade Ortega y Gasset que es una villa hecha para que se reciten décimas sin parar. El pueblo dice que Santillana del Mar es la ciudad de las tres mentiras, pues ni es santa, ni es llana, ni está al lado del mar. Pero las verdades de Santillana son sus magníficos palacios, torres, casones, huertos y corrales, nacidos al amparo del Camino de Santiago, que le valieron ser declarada en 1889 Monumento Histórico Artístico. A los peregrinos del siglo X que la visitan por vez primera, según los libros de regla del monasterio, les seguirán a mediados del siglo XIX los peregrinos de la alta sociedad madrileña que veranean aquí, restaurando sus magníficos palacios, y hoy en día peregrinos de todas las partes del mundo en busca de este poema en piedra. Mentiras, verdades y prodigios que comenzaron cuando durante la Reconquista y tras la repoblación de Alfonso VIII
un grupo de monjes procedentes de Asia Menor fundó un pequeño cenobio para custodiar las reliquias de una santa llamada Juliana, que había sido martirizada en aquellas tierras durante las persecuciones de Diocleciano. A la villa que creció en torno al templo se le llama Santillana Venida del Mar, que luego sería Santillana del Mar. Parada, hogar y milagro en el corazón del peregrino. Y a 2 kilómetros escasos de Santillana, una de las maravillas no solo del camino, sino de la humanidad. La cueva de Altamira, el yacimiento prehistórico más importante del mundo. Aquí pintó el primer artista de la historia, y sin duda uno de los más grandes. Dicen que Picasso, al ver las pinturas, exclamó: después de esto, todo es decadencia. Contemplando los bisontes de hace 12.000 años y los caballos de más de 15.000, se siente el orgullo de ser hombres, de pertenecer a la especie humana, a la cadena inmensa de generaciones que soportaron tantos peligrosos inviernos para llegar hasta aquí. Para conocer la vida de nuestros antepasados y de la cueva, se levanta, o más bien se esconde, un espléndido museo. Dicen los que saben que el más importante del mundo, dedicado a la prehistoria. Dos siluetas blancas ponen el acento al verde, el monasterio de Santa María de Viaceli y a su lado la iglesia de San Pedro Advíncula. En Cobreces, el monasterio es fruto del testamento del último miembro de la familia de los Quirós. Aquí, los religiosos trapenses, originarios de Francia, se dedicaron a la enseñanza de las técnicas agrícolas. Ya espera la Comillas de los Marqueses, villa de los arzobispos, pues 5 hijos de este lugar llegaron a ser ilustres prelados. Atraídos por sus hermosas playas, a finales del siglo XIX, Alfonso XII y su corte eligieron Comillas como lugar de veraneo y la villa monumental, noble y aristocrática, deslumbró al mundo por un tiempo. Un indiano y mecenas, Antonio López y López, nombrado marqués de Comillas por Alfonso XII, utilizó su fortuna para convertir su ciudad natal en un auténtico tesoro del modernismo, respetando y sabiendo conservar todo el encanto rural de esta tierra de tierras y labradores. Por las marismas de Ollambre, la costa guarda el secreto de rías, dunas, bosques, praderías, marismas y playas.
tanta gloria, se dibujan las líneas del castillo, la iglesia y los restos de la muralla de San Vicente de la Barquera. Aquí llegó Carlos V un 29 de septiembre de 1517 para permanecer 14 días en el convento franciscano de San Luis. Y aquí contempló por vez primera el futuro emperador una corrida de toros a la portuguesa. El palacio de la familia Corro y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles se acomodan bajo la protección del castillo y la muralla, que fueran defensa inexpugnable para normandos y vikingos. El puente de la Maza, que llegó a contar con 32 arcos y fue considerado como uno de los más grandes del reino, permite el acceso a la Barquera y su santuario, la Virgen que dio nombre a San Vicente. Baja el río Deva de los nada lejanos picos de Europa. Y al desembocar, le llaman Tina Mayor, por convertirse en ría. En este lugar se unen y se separan las Asturias de Santillana y las Asturias de Oviedo, hoy en día, Asturias y Cantabria.